El 11 de febrero de 1858 era el día elegido para que el cielo se hiciera presente en la tierra. Ese día cambiaría para siempre no solo la vida de Bernardita, sino que marca el comienzo de una fuente de gracia que ha brotado para toda la humanidad, fuente que solo crece con el tiempo. La madre de Bernardita permitió a ésta ir con su hermana menor llamada María y con otra niña al campo a buscar leña seca. El lugar preferido para recoger leña era un campo que había frente a la gruta. Bernardita, por su fragilidad física, se quedó atrás. Las compañeras habían pasado ya el arroyo, pero Bernardita no se atrevía a meterse en el agua porque estaba muy fría. Las demás insistían en que lo hiciese, y cuando ella empezó a descalzarse, un ruido muy fuerte, parecido a un viento impetuoso, la obligó a levantar la cabeza y mirar hacia todos los lados. «¿Qué es esto?», decía. «Las hojas de los árboles están inmóviles». El ruido del viento empezó de nuevo y más fuerte en la gruta, y ahí, en el fondo de la gruta, una maravillosa aparición se destacaba delante de ella. En este mismo momento empezaron a sonar las campanas de la iglesia parroquial y se oía el canto del Ángelus. Una luz resplandeciente como el sol, pero dulce y apacible como todo lo que viene del cielo. Una señora prodigiosamente bella se dejó ver por Bernardita. Vestía un traje blanco, brillante, y de un tejido desconocido, ajustado al talle con una cinta azul. Largo velo blanco caía hasta los pies, envolviendo todo el cuerpo. Los pies, de una limpieza virginal y descalzos, parecían apoyarse sobre el rosal silvestre. Dos rosas brillantes de color de oro cubrían la parte superior de los pies de la Santísima Virgen. Juntas sus manos ante el pecho, ofrecían una posición de oración fervorosa. Tenía entre sus dedos un largo rosario blanco y dorado, con una hermosa cruz de oro. Todo ella irradiaba felicidad, majestad, inocencia, bondad, dulzura y paz. La frente lisa y serena, los ojos eran azul celeste lleno de amor y los labios mostraban suavidad y mansedumbre. La señora parecía saludarla tiernamente mientras se inclinaba ante Bernardita. Ella buscó su rosario que traía siempre en su bolsillo, haciendo como para defenderse la señal de la cruz, pero su mano quedó paralizada. En este momento la Virgen tomó la cruz del rosario e hizo la señal de la cruz y le dijo a Bernardita que lo hiciera como ella. En ese momento su brazo paralizado quedó libre, y la señora empezó a pasar las cuentas del rosario entre sus dedos, y Bernardita empezó a rezar el suyo. Al terminar, la Virgen le hizo señas con el dedo para que se acercara, y entendiendo el brazo se inclinó dulcemente y sonrió como despidiéndose de Bernardita. La visión había desaparecido. Bernardita preguntó a las otras niñas si habían visto algo, y al ésta responderles que no, les contó su experiencia y les pidió silencio. Pero la hermana de Bernardita se lo contó a su mamá, y la madre no le creyó, y ordenó a Bernardita que se dejase de imaginaciones, y que le estaba prohibido regresar a la gruta. Esa noche, mientras rezaban el rosario en familia, Bernardita rompió en llantos repitiendo su invocación favorita. «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos». El día 14 de febrero las niñas insistieron en que les dieran permiso para regresar a la gruta. Todos pensaban que lo que había pasado a Bernardita era un engaño del demonio, y entonces le dijeron que fuera a la gruta y rociara agua bendita. Así huiría el demonio y se quedarían tranquilos. Cuando llegaron a la gruta, Bernardita les pidió que se arrodillaran a rezar el rosario. Apareció de nuevo la Virgen. El rostro de Bernardita se transfiguró. Esta tiró el agua bendita y dijo: «Si vienes de parte de Dios, acércate a nosotras». El agua bendita llegó hasta los pies de la Virgen, y sonriendo con más dulzura se acercó a Bernardita, tomó el rosario y se persignó con él. Empezaron ambas a rezarlo. Al atardecer ya toda la población comentaba las maravillas que ocurrían en la gruta de Lourdes, pero a los comentarios se unían las burlas, desprecios e insultos. Los padres de Bernardita empezaron a creerle, ya que ella jamás había mentido y se caracterizaba por su obediencia. Además, los convenció la naturalidad con que ella exponía los eventos y sus más pequeños pormenores. El 18 de febrero una señora y una religiosa deseaban acompañar a Bernardita a la gruta. Fueron con ella primero a la Santa Misa de las 5:30 de la mañana, y de allí se dirigieron a la gruta. Bernardita caminaba tan rápido que parecía como si una fuerza superior la empujase hacia allá.
Se arrodilló y empezó el rezo del rosario. Lanzó un grito de júbilo al ver al fondo de la gruta a la señora. Le preguntó si se podían quedar sus dos acompañantes y la Virgen dijo que sí. Ellas también se arrodillaron y se pusieron a rezar mientras encendían un cirio. Bernardita le pasó un papel a la Virgen pidiéndole que escribiera cualquier cosa que deseara comunicarle. La Virgen le dijo: «Lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo. Hazme únicamente el regalo de venir aquí durante 15 días seguidos». Bernardita se lo prometió y la Virgen le respondió: «Yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro». El rumor de las apariciones se esparció rápidamente y una gran multitud acudió a la gruta. El 19 de febrero llegó Bernardita a la gruta acompañada de sus padres y un centenar de personas. A partir de este día iba a todas las apariciones con una vela encendida. El 20 de febrero ya la acompañaban alrededor de 500 personas. Y el 21 de febrero varios miles de personas llenaban todos los alrededores de la gruta. Hubo un momento en que la aparición parecía hacerse hacia atrás y como hundirse en el interior de la roca. Para no perderla de vista, Bernardita fue acercándose de rodillas y observó que la Virgen se había puesto triste. Le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer?». Y la Virgen respondió: «Rogad por los pecadores». Bernardita era objeto de toda clase de burlas, de persecuciones y ofensas. Incluso las autoridades civiles tomaron carta en el asunto. El comisario llegó a recogerla para hacerle un largo examen. Amenazó con llevarla a la cárcel si continuaba yendo a la gruta. Uno de los principales médicos de Lourdes se dedicó a estudiarla, observarla y examinarla. Este llegó a la conclusión de que Bernardita no tenía ningún signo de alucinación, histeria o escape de la realidad. Y dijo así: «Aquí hay un hecho extraordinario, totalmente desconocido para la ciencia y para la medicina». Sin embargo, las persecuciones no terminaron y la policía continuó tratándola indignamente. El párroco de Lourdes la defendió enérgicamente. Y en todo esto Bernardita se mantuvo firme pero con humildad, nunca tomando una posición defensiva ni de ataque contra nadie. El 22 de febrero la Virgen no se apareció y todos se burlaban de Bernardita. Ella lloraba pensando que quizás había cometido alguna falta y que por eso la Virgen no se le había aparecido, pero tenía la firme esperanza de volver a verla. Una de las cosas que más sorprendía a la gente era ver a una humilde y sencilla pastorcita, carente de adecuada educación, saludar con gracia y dignidad a la Virgen al concluir la aparición. Le preguntaron una vez: «Dime, ¿quién te ha enseñado a hacer tan graciosos saludos?». «Nadie», contestó. «No sé cómo habré saludado. Trato de hacerlo como lo hace la visión, y ella me saluda de este modo cuando se marcha». El 23 de febrero fue la primera vez que la Virgen formula una orden concreta. Ante 10.000 personas, la Virgen le da a Bernardita un secreto que solo a ella le concierne y que no puede revelar a nadie. También le enseñó una oración que le hacía repetir, pero que no quiso que la diera a conocer. Y la Virgen le dijo: «Y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí, en este lugar, debe levantarse un santuario, y que a él debe venirse en procesión». Bernardita se dirigió inmediatamente hacia la iglesia a darle el mensaje al párroco. El sacerdote le preguntó el nombre de la señora, a lo cual Bernardita le respondió que no lo sabía. Después de escucharla, el párroco le dijo: «Puedes comprender que yo no puedo bastarme solo de tu testimonio. Di a esa gran señora que se dé a conocer. Si es la Virgen, que lo manifieste mediante un gran milagro. ¿No dice que se te aparece encima de un rosal silvestre? Entonces dile de mi parte que si quiere un santuario, que haga florecer el rosal». El 24 de febrero toda la gente quiso saber qué pasaría con el encargo del párroco y si la Virgen haría el milagro del rosal. Bernardita, como siempre, llegó a la gruta y se arrodilló sin poner atención en absoluto a la gente que iba por curiosidad. Ella le contó a la Virgen lo que el sacerdote le había pedido. La Virgen solo sonrió sin decir una palabra. Después la mandó a rogar por los pecadores y exclamó 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». Le hizo repetir estas palabras y Bernardita lo hacía mientras se arrastraba de rodillas hasta el fondo de la gruta. Ahí le reveló un secreto personal y después desapareció. Bernardita, por humildad, no relató todos los detalles, pero los testigos contaron que también se le vio besar la tierra a intervalos. La Virgen le había dicho: «Rogarás por los pecadores, besarás la tierra por la conversión de los pecadores».
Como la visión retrocedía, Bernardita la seguía de rodillas besando la tierra, y se volvió hacia los asistentes y les hacía señas como diciéndoles: «Ustedes también deben besar la tierra». Desde entonces se le fue encomendada a Bernardita la penitencia por los pecadores. Un día la Virgen la mandó subir y bajar varias veces la gruta de rodillas, porque la Virgen tenía cara de tristeza. Ella decía: «La Virgen me lo ha mandado a mí por los demás». El 25 de febrero, la Virgen le dijo en la visión: «Hija mía, quiero confiarte solamente a ti el último secreto, igualmente que los otros dos. No los debes revelar a ninguna persona de este mundo». «Y ahora», le dijo la Virgen después de un momento de silencio, «ve a beber y lavarte los pies a la fuente, y come la hierba que hay allí». Bernardita miró a su alrededor, pues no había ninguna fuente. Ella pensó que la Virgen le mandaba al torrente y se dirigió hacia allá. La Virgen le detuvo y le dijo: «No vayas hacia allá, ve a la fuente que está aquí». Le señaló hacia el fondo de la gruta. Bernardita subió, y cuando estuvo cerca de la roca, buscó con la vista la fuente, pero no la encontró, y queriendo obedecer, miró a la Virgen. A una nueva señal, Bernardita se inclinó y, escarbando la tierra con la mano, pudo hacer en ella un hueco. De repente se humedeció el fondo de aquella pequeña cavidad, y viniendo de profundidades desconocidas a través de las rocas, apareció un agua que pronto llenó el hueco que podía contener un vaso de agua. Mezclada con tierra cenagosa, Bernardita la acercó 3 veces a sus labios, no resolviéndose a beberla. Pero venciendo su natural repugnancia al agua sucia, bebió de la misma y se mojó también la cara. Todos empezaron a burlarse de ella y a decir que ahora sí se había vuelto loca. Pero misteriosos designios de Dios, con su débil mano acababa Bernardita de abrir, sin saberlo, el manantial de las curaciones y de los milagros más grandes que han conmovido a la humanidad. El agua milagrosa de Lourdes ha sido analizada por hábiles químicos. Es un agua virgen, muy pura, un agua natural que carece de toda propiedad térmica. Además tiene la peculiaridad que ninguna bacteria sobrevive en ella, cosa que simboliza la Inmaculada Concepción, en cuyo ser nunca hubo mancha de pecado original ni personal. El 26 de febrero, el agua milagrosa obró el primer milagro, y el buen párroco de Lourdes, que había pedido una señal, en vez de la muy pequeña que había pedido, vio cómo la Virgen acababa de darle una muy grande, y no solo a él, sino a toda la población. El 25 de marzo, día de la Anunciación, Bernardita se sintió fuertemente movida a ir a la gruta. Muy contenta obedeció ese llamado en su corazón y fue inmediatamente hacia allá. Como era una fecha solemne, los peregrinos tenían la esperanza de que la Virgen se apareciera, y cuando llegó Bernardita se asombró de la cantidad de personas que encontró. Fue en este día 25, en la historia de las apariciones, un día de gloria. Bernardita volvió a preguntarle a la señora: «¿Quieres tener la bondad de decirme quién eres y cuál es tu nombre?». La visión resplandecía más que nunca, sonriendo siempre, y siendo su sonrisa la única respuesta. Bernardita insistió: «¿Quieres decirme quién eres? Te lo suplico, señora mía». Entonces la señora apartó su vista de Bernardita, separó sus manos, hizo deslizar en su brazo el rosario que tenía en sus dedos, levantó a un mismo tiempo sus manos y su cabeza radiante. En tanto que sus manos se juntaban delante de su pecho, su cabeza se afirmó, y más resplandeciente que la luz del sol, dirigida la vista al cielo, dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Y así desapareció, dejando a Bernardita esta imagen y este nombre. Bernardita oía por primera vez esas palabras, mientras se dirigía a la casa parroquial para contarle al párroco, ya que éste le había dado el encargo de preguntar a la visión cómo se llamaba. Iba ella por todo el camino repitiendo: «Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción». Esas palabras tan misteriosas y difíciles para una niña analfabeta. Cuando el párroco oyó el relato de Bernardita quedó asombrado. ¿Cómo podía una niña sin ninguna instrucción religiosa saber el dogma que solo unos 4 años antes había la Iglesia promulgado? El sacerdote comprobó que Bernardita no se había engañado. Era ella, era la Virgen Santísima, la soberana Madre de Dios, quien se le había aparecido en la gruta. La última aparición ocurrió el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Bernardita se siente de nuevo movida a ir a la gruta, que está cerrada, vigilada y prohibida. Va acompañada de una tía y unas vecinas. Bajan por praderas contiguas a la gruta, se arrodillan lo más cerca posible de ella, pero sin poder llegar. Bernardita recibió la última visita de la Virgen
y diría: nunca se había parecido tan gloriosa como este día. Bernardita había cumplido su misión con gran amor y valentía ante todos los sufrimientos que tuvo que sobrellevar y ante todos los obstáculos que el enemigo puso en su camino. Su confesor dijo repetidamente: la mejor prueba de las apariciones es Bernardita, es su misma vida. Oración. Dios de misericordia, remedia con el amparo del cielo nuestro desvalimiento, para que cuantos celebramos la memoria de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, podamos por su intercesión vernos libres de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.